Muy buenas noches para todos. Darle las gracias a Dios por la oportunidad de hacer este programa, su programa, Un Café con los Inmobiliarios. Gracias a las personas que se empiezan a conectar el día de hoy. Este programa con el patrocinio de Crea Grupo Inmobiliario. Siempre a las órdenes de ustedes. Si necesitan comprar o vender algún predio, cuentan con su aliado estratégico, Crea Grupo Inmobiliario. Como les dije, el día de hoy les traigo un invitado de lujo. Una persona que conocí, tuvimos la oportunidad de trabajar en una inmobiliaria, lo conocí y esta persona la verdad me ha impactado es una persona determinada a cumplir sus sueños. Es una persona que a pesar de que estuvimos y estamos en una pandemia literal, quemó los botes y soltó lo que tenía, soltó unos ingresos fijos por salir a cumplir sus sueños. Una persona que está pensando no en tener seguridad, sino en tener libertad para él y para su familia. Él, contador público de profesión, una persona de Tumaco, Nariño. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a una persona coherente con lo que dice, con lo que piensa, con lo que hace. El día de hoy les traigo un super agente inmobiliario, lápiz y papel. Con ustedes el señor Eider Quiñones. Muy buenas noches para todos. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí en un café con los inmobiliarios. Muy agradecido, Helber, con la invitación que me extendió. Es mi primera entrevista al aire, pero siempre estoy comprometido para dar lo mejor de mí. Así que aquí estoy para servirle al que me permite servirle. Excelente, Eider. Muchas gracias y gracias a las personas que se están conectando en ese momento y vamos al grano. Eider, sé que tú venías de un trabajo, pero cuéntanos por qué tú escoges el sector de los bienes raíces. Si hay muchos emprendimientos ahí afuera, ¿por qué escoges este sector de los bienes raíces? Bueno, Helber, es una pregunta muy importante porque la verdad es que esta industria es muy grande y esta gran oportunidad que se me presentó hace 3 años cuando empecé a desarrollar el hábito de la lectura. Mi primer libro que leí fue Padre Rico, Padre Pobre, y fue algo curioso, ¿no? Siempre me hablaba de invertir en bienes raíces y empezó a nacer en mí la necesidad de investigar sobre el mercado y el mundo de bienes raíces, y da la casualidad que me leo un libro de El hombre más rico de Babilonia y también me menciona bienes raíces. Y entonces me veo tan conectado porque cuando yo decidí empezar a estudiar una carrera profesional, yo quería ser ingeniero civil, ¿sí? Afortunadamente, pues no se dieron las cosas, estudié contaduría pública y la verdad es que estoy en la industria que en este momento está sosteniendo la economía, no de Colombia, sino a nivel mundial. Es la mejor industria y creo que la decisión que tomé no fue una decisión para el ya, es para el futuro, pero voy por buen camino. Me apasiona el mundo de los bienes raíces, me apasiona servir y me apasiona ver a la gente cómo hace su sueño realidad cuando compra un inmueble, cuando compra un lote, cuando compra un apartamento. De verdad que este es un mundo maravilloso. Excelente, Eider, muchas gracias. Y sí, como lo decíamos en la entrevista pasada al señor Mario Abril, y él nos decía, estamos en la industria de las grandes ligas. Es una industria que factura demasiado y a la vez genera muchas utilidades, unas utilidades muy grandes a las personas, los inmobiliarios y a las inmobiliarias que verdaderamente hacen ese trabajo con dedicación, con amor. Es una facturación bastante grande. Eider, yo te conocí
cuando estábamos trabajando en otra inmobiliaria, tuve la oportunidad de conocerte y, Eider, tú tenías un trabajo fijo y decir que en pandemia tienes un ingreso fijo, un empleo fijo y de la noche a la mañana dices, tomo la determinación de salirme y literal lo que se dice cuando dice uno y escucha quemar los botes, pero tú verdaderamente tuviste el coraje de hacerlo, pasar la carta en la empresa donde tú estabas, donde generabas un sueldo fijo y decir, me dedico de lleno a los bienes raíces. Y mucha gente, me imagino que te dijo, qué locura estás haciendo, Eider, en plena pandemia y cómo vas a soltar un puesto donde tienes un sueldo fijo y afuera las personas con tanta necesidad. Cuéntame, ¿por qué lo haces? Es maravillosa esa pregunta. La verdad que es una pregunta que tan solo los locos que sabemos el propósito que hemos de cumplir en esta tierra, ¿sí? Podemos dar ese paso, yo diría, cuántico. Yo tomo la decisión porque yo siento un deseo ardiente, ¿sí? Y yo siento y me hago una autoevaluación y siento que mis capacidades son grandes, pero que yo mismo me estoy limitando, ¿sí? Yo mismo me estoy poniendo una barrera y me tocó decidir entre lo que yo elijo y lo que me pone el mundo o lo que me pone el Estado. Y yo dije, no, pues yo quiero una libertad de tiempo, yo quiero una calidad de vida, yo quiero compartir con mi familia el día de mañana que la conforme y voy a tomar la decisión. Y fue en el momento justo y preciso cuando yo tomo la decisión. No fueron dos personas, fueron muchas personas. Perdí amigos cuando tomé esta decisión. ¿Tú qué estás haciendo? Tú tienes un empleo fijo. Me acuerdo tanto que a una persona le contesté y le dije, por lo menos a mí me van a pagar la liquidación. Pueda que cuando usted tome la decisión ya la empresa no tenga recursos para pagarse. Y aquí estoy. Eider, sí, por eso yo lo decía que tú eres de las personas que piensan en tener no seguridad, porque muchas personas, y es totalmente respetable, es también admirable, y lo más bonito es cuando les gusta un empleo, sienten seguridad de un puesto. Y otra vez lo digo, es muy, muy bonito también cuando la persona hace un trabajo que le gusta. Pero tú no querías esa seguridad, tú querías libertad y por eso das ese salto al vacío. Yo lo diría que más que un salto al vacío es un salto de fe, lo que tú diste, porque estás creyendo en algo que todavía no tienes, creer en algo que todavía está lejos, pero que verdaderamente en tu corazón y en tu mente sabes que va a llegar. Helber, es algo muy claro. Eh, en nuestra cultura a nivel general, nosotros primero queremos ver para creer y es al contrario, primero creer para ver, ¿sí? Total. Y la persona que tenga clara esta parte, créalo que ya va subiendo un escalón, ¿sí? Ya empezó el crecimiento, porque si no creemos en nosotros mismos, no creemos en nuestras capacidades, entonces todo lo que vamos a hacer o la decisión que tomemos va a ser una decisión siempre con un paso seguro y es un salario a los 15 días, al mes, a los 20 días y estoy tranquilo y así me paso la vida. Pero cada ser humano tiene un propósito aquí en la tierra, ¿sí? Y yo tenía que dar ese paso porque el propósito mío era más grande. Yo quería libertad de tiempo. Y de verdad que estoy contento, feliz en esta industria maravillosa. Eider, lo que tú dices es muy cierto. Yo también aplico y lo he dicho anteriormente cuando hice unas inversiones en Estados Unidos y la gente decía, wow, lo van a tumbar, eso perdió la plata, eso es una pirámide. ¿Por qué? Porque yo invertí desde Colombia y un año después tuve la oportunidad de ir a conocer las inversiones que hice. Pero yo primero creí, tuve la fe, la convicción y ahí sí pude ver verdaderamente. Pero lo que tú dices, el tema es cultural y muchas personas dicen yo primero ver para creer y no funciona de esa manera. Pero lógicamente es respetable la forma de pensar de cada persona.
Eider, otra pregunta que nos hacen acá. ¿Tú crees que todas las personas pueden incursionar en el mundo de los bienes raíces? Eh, esa pregunta es maravillosa. Siempre que esté dispuesto a vivir un proceso, siempre que tenga una actitud positiva y siempre que acepte el no de una manera tolerante. Si esa persona no tiene estos tres principios, de verdad que no puede crecer en bienes raíces. Es una industria que te da mucho valor, pero te exige al máximo. Aquí no están los que quieren, sino los que pueden sostenerse. Perfecto. Lo que decía en la entrevista pasada, don Mario Abril, que me pareció una persona muy profesional y decía que él lo que aconsejaba es que una persona que quiera definitivamente dar este salto de fe y incursionar en los bienes raíces es como tener un colchón, tener una platica ahí, porque es un negocio de sembrar, de estar cosechando, porque esa cosecha viene después de estar sembrando. No es que los primeros 15 días te va a llegar dinero, no es en el primer mes. Ese proceso de los primeros meses es de capacitación, de aprender y de crecer. Lo que tú decías, si yo quiero tener ingresos en los primeros 15 días, pues la más fácil es ir y buscarme un empleo y en 15 días con toda seguridad me va a llegar dinero. Entonces, es tener como esa capacidad de tener una plata, ¿cierto? Para yo sostenerme mientras verdaderamente hago este trabajo que puede llevarme unos meses donde ya después, con toda seguridad, con una primera venta que haga, me da para vivir otros 3 o 4 meses con toda tranquilidad mientras me sigo capacitando. Eider, yo te escuchaba a ti y tú lo acabas de mencionar y siempre que te escucho lo dices y aplaudes. Me gozo el proceso. ¿Qué es eso de gozarse el proceso? Cuéntanos. Eso es lo más maravilloso que existe. Eso es lo más maravilloso. Cuando una persona da ese paso, ¿sí? De salir como de la zona de confort, por ese deseo ardiente que siente, uno ve posibilidades de crecimiento todos los días, ¿sí? Y cuando yo digo es gozarse el proceso, es aceptar el no, pero no es el no a Eider, es el no al servicio, ¿sí? Es decir, tener claro que cuando me dicen no, no es a mí, es el servicio, ¿sí? No tomarme ese no personal, ¿sí? No me tomo nada personal. Y cuando yo siempre hablo y digo, hay que vivir y gozarse el proceso, es eso, aceptar los obstáculos que se presentan día a día, pero continuar. En la vida no hay fracaso, hay aprendizaje. Y ahí está la clave. Eso lo he escuchado mucho de ti y me parece muy, muy bonito cuando tú dices que en la vida no hay fracaso, hay aprendizaje. Y eso pasa no solamente en esta industria, sino en todo lo que hacemos, incluso en nuestra vida personal. eh, no son fracasos, son aprendizajes, pero lo más importante es mirar qué pasó, ¿cierto? Sacar ese aprendizaje y mirar la parte buena en todo. Pase lo que pase en todo, encontramos algo positivo. Si nos enfocamos únicamente en lo negativo, pues estamos mal. Algo positivo tiene que haber y muchas veces cuando llega ese algo que nos hizo fallar, en el momento no lo entendemos, pero más adelante miramos y decimos, ah, ya sé por qué tenía que pasar. Pero algo importante que tú dices es que cuando hay un no, es evaluarnos, autoevaluarnos nosotros mismos, qué pasó. Y si definitivamente somos conscientes que el trabajo lo hicimos bien, que fue un trabajo impecable, pues fue un no de parte del cliente que muy posiblemente no tenía el presupuesto, no era el predio que verdaderamente quería, ¿cierto? Hay muchas circunstancias por las que un cliente nos dice no. No es solamente decir, ay, es que ese no era para mí, me lo tomo personal, entonces ya no llamo mañana, ya no salgo a captar, ya no salgo a vender. Entonces es mirar por qué pasó ese no.
Y Eider, cuéntame. es muy importante en ese momento tener un pilar claro. La vida no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nos hace falta. Excelente. Eider, ¿tú te acuerdas cómo fue tu primera captación cuando tú saliste a campo? Y cuéntanos un poquito cómo fue esa primera captación cuando tú dijiste, bueno, mi primera propiedad que me la dejan, que confían en mí para venderla. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. Yo celebré todo el día, Qué bien. porque el primer día hice 15 llamadas, no. El segundo día hice 25 llamadas, no. Y el tercer día llevaba la segunda llamada y me dice el señor, es que, don Eider, lo que pasa es que ya los agentes inmobiliarios dañan los negocios y una cosa y otra cosa. Le dije yo, déjeme vivir una experiencia con usted. Y esa fue la palabra que le llegó a él. Mío, bueno, pasa a las 3 de la tarde, pero tiene que estar puntual, ¿sí? Recuerdo tanto que él es pensionado de las fuerzas especiales y tuve a las 2:50 para tomar la foto y ese día, mejor dicho, celebré como si me hubiera ganado el baloto, ¿sí? Porque llevaba muchos no, pero aprendí que de tanto la persistencia nos da el paso que nosotros queremos, porque hay que perseverar, ¿sí? Si yo me hubiera Excelente. quedado con los primeros no, no había hecho nada, pero esta vida es así de perseverancia. Excelente, Eider, porque es que muchas personas, cuando tú dices, hice 15 llamadas y todas fueron no, al día siguiente 25, hay personas que hasta ahí llegan. Hay personas que dicen, esto no es para mí, esto no es lo mío, y qué trabajo o qué profesión tan complicada, y eso es puro no, 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 y se empiezan a desanimar y ya después cogen ese teléfono con temor, con susto, y ellos mismos pierden seguridad. La persona pierde seguridad porque de tanto no, en 2 días llevas 40 no, y después con qué gana coge el teléfono, pero el caso tuyo no fue ese, el caso tuyo es, listo, voy con la llamada 41, tampoco fue con la llamada 42 y ahí fue un sí, y eso te da confianza, te da seguridad. Me acordé de Thomas Edison, el experimento de las bombillas. 9.900 para llegar. Y en cada proceso él iba mejorando, iba perfeccionando. Y yo me preguntaba, ¿por qué me dicen que no? Entonces me pregunté a mí mismo, ¿qué debo de hacer o qué debo de mejorar o qué estoy haciendo mal? Tuve que entrar a evaluarme, ¿sí? Porque es muy importante también hacer eso, ¿sí? A veces el problema está en el no de la gente que no acepta el servicio, pero a veces el problema está de parte de nosotros y tenemos que estar en continuo evaluación para ver qué podemos ir mejorando, qué podemos ir dando, haciendo mejor para llegar a lo que queremos. Wow, excelente, Eider, así es. Eider, sé que lo has leído porque estuve en una capacitación contigo, eh, un fragmento que te haya impactado, que te haya gustado de este famoso libro, Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Ahí está el universo, ahí está el universo. Eh, lo importante es saber que todo lo que existe, que es creado por el hombre, primero fue creado en la imaginación. ¿Sí? Primero fue creado en la imaginación. Y primero lo visualizó y luego lo puso en marcha. Y me quedo con el deseo ardiente. Cuando uno siente un deseo ardiente por algo que le apasiona, no hay obstáculo que lo pare. Usted para descansar, pero va con más fuerza. Sí. Y es un libro que lo recomiendo, lo he leído más de 3 veces y siempre me deja cosas positivas y cosas nuevas. Un, Napoleón des- Hill. un deseo Piense y ardiente. hágase rico. Un deseo ardiente.
en todo lo que hagamos, no solamente en esta industria, sino en todo lo que hagamos en nuestra vida personal, nuestros negocios, es hacer las cosas con mucha pasión, verdaderamente con ese deseo ardiente, enfocados en lo que estamos haciendo. Eider, si yo te preguntara tres cualidades que debe tener un agente inmobiliario, cuéntame, ¿tú qué me dirías? Cualidades. Es muy importante esa pregunta. Y una de las cualidades más importantes que personalmente he venido trabajando es ser puntual y coherente con lo que decimos. Ujú. ¿Sí? Otra cualidad es la creatividad. La creatividad es muy importante, ¿sí? Muy importante en la industria de bienes raíces. ¿Por qué la creatividad? Porque nosotros nos estamos enfrentando y estamos haciendo un negocio con personas, ¿sí? Y dentro de esa negociación que hacemos con personas, tenemos que tener claro es ser coherente con lo que decimos y tener, perdón, tener mucho oído para escuchar, para ayudar y para encontrar el inmueble del cliente. Es muy importante ese. Entonces, la empatía es otra cualidad que debemos de tener presente como asesores de bienes raíces. Esas son las tres que yo recomiendo. Excelente, Eider, me parece súper, súper importantes. Eider, ¿qué es importante a la hora de invertir en un inmueble? Para ti, ¿qué es importante y qué le aconsejas a las personas a la hora de invertir en un inmueble? Como profesional en bienes raíces y como asesor y desde mi experiencia, primero tenemos que perfilar al cliente, identificar si el cliente va a hacer una inversión en bienes raíces para renta o para convivir con su familia. Y en esto tenemos que ser muy coherente y ser muy creativo, porque no es lo mismo una propiedad para una pareja, ¿sí? Que buscan un espacio en un conjunto cerrado, que piensan en un futuro tener hijos. Entonces, en ese conjunto, cerca de esa propiedad, tiene que haber un jardín, tiene que haber un colegio, ¿sí? Tiene que tener buenos accesos de vías para, para que de pronto la ruta del transporte del colegio tenga buena accesibilidad. Eso es muy importante. Y si es para una persona que es inversionista, los números, los números. Por eso siempre como asesores inmobiliarios tenemos que identificar el cliente por qué está comprando, ¿sí? Esa es la pregunta, ¿por qué está comprando? ¿Sí? Es muy importante ese tema. Y cuando nosotros sabemos para qué está comprando, es mucho más fácil asesorarlo y ayudarle a comprar el inmueble que se ajusta a todas las características que él está buscando. Claro, porque es diferente cuando una persona te dice, voy a vivir con mi esposa, con mis hijos, a una persona que lo hace por inversión. Es totalmente diferente. La persona que llega a vivir con sus hijos, él busca tranquilidad, busca seguridad, el colegio cerca o la universidad. Si es para una persona joven, está buscando la zona de los centros comerciales, la zona bancaria, ¿cierto? Pero si tenemos un inversionista, él básicamente llega mirando los números, él no tiene tanto que ver con el apartamento, sino que los números le den. Que si estamos hablando en Colombia, una propiedad está produciendo el 5% efectivo anual. Entonces, de ahí para allá, que uno le diga a un inversionista, esta propiedad le produce el 7, el 8, es súper atractivo para un inversionista. Son dos modelos diferentes y es lo que nosotros tenemos que identificar.
¿cierto? Cuando la persona está preguntando por una propiedad. No les debe dar pena decirle a la persona, venga, cuénteme para qué está buscando la propiedad. Eso es lo primero que debe uno empezar a identificar, el por qué está comprando, para qué quiere comprar esa propiedad y de esa manera lo podemos guiar. Si nosotros verdaderamente guiamos muy bien a la persona, pasamos de ser un agente inmobiliario a volvernos un aliado estratégico y con toda seguridad esa persona siempre nos va a tener en cuenta para seguirle colaborando, porque la persona va a confiar en nosotros y sabe el profesionalismo que tenemos. Eider, si yo te preguntara, ahora te preguntaba tres cualidades, pero ahora no son tres cualidades, tres valores fundamentales que debe tener una inmobiliaria. Ética, efectividad y compromiso. Si nosotros no tenemos esos tres pilares, apaguemos y vámonos. No estamos haciendo nada en esta industria. ¿Sí? Ética, efectividad y compromiso. Compromiso. Compromiso Perfecto. con el cliente. ¿Sí? Compromiso con el cliente. La efectividad en llegar a presentarle el inmueble que el cliente que se ajusta a las características que el cliente está buscando. Y ética, pues valores y principios que nos identifican a nosotros para aceptar, respetar y ser coherente con cualquier tipo de cliente que nos llegue a servir de nuestro servicio. Excelente. Eider, nos gustaría escuchar cómo es un día a día tuyo, ¿cierto? ¿Cómo es tu preparación? Porque sé que escuchas muchos podcasts, sé que lees. Cuéntanos cómo es ese día a día tuyo, esa disciplina que tienes, porque hoy en día eres un agente inmobiliario exitoso, pero eso no se logra de la noche a la mañana, es un proceso en el que te has venido formando. Eso no fue que un día me levanté y solté mi trabajo y al otro día era el mejor agente inmobiliario. Es un proceso que has tenido. Cuéntame cómo lo has hecho para llegar a donde estás el día de hoy. Lo más importante para el crecimiento es la inteligencia del aprendizaje. ¿Por qué la inteligencia del aprendizaje? Porque la inteligencia del aprendizaje es el que determina el crecimiento de cada individuo. Es tener la capacidad de leer y de poner en práctica lo que estoy aprendiendo. ¿Sí? Ahí está la clave para el crecimiento. Todos los días me levanto, hago mi rutina de ejercicio, no negocio con nadie. Mi hora de lectura no lo negocio con nadie. ¿Sí? Eso es para mí, es un desayuno, es el primer desayuno de todos los días. ¿Sí? Y siempre trabajando, haciéndome autoexámenes, porque lo hago, me cuestiono para crecer, para crecer. Pero el secreto está en la inteligencia del aprendizaje, porque hay muchas personas que leen 3, 4, 5 libros al mes. ¿Y qué aplican? ¿Qué están aplicando? Nada. Totalmente de acuerdo, porque es que lo hemos dicho ya en capítulos anteriores, en los programas anteriores, nada sacamos con lo que tú estás diciendo. Wow, este mes me leí 5 libros, pagué 2 talleres, fui a un seminario, escuché 20 podcasts y no estoy poniendo en práctica, ¿cierto? Entonces no está pasando absolutamente nada. Necesitamos es sacar ese conocimiento, poner en práctica ese conocimiento, dar ese conocimiento a los demás. No nos dé miedo, porque es que muchas veces, y me he encontrado con muchas personas que les da miedo contar lo que saben, soltar las experiencias por miedo a que se les vuelva competencia. Y eso no es así. El mundo tiene magia y entre más tú des tu conocimiento, entre más lo entregues, más se te va a devolver. Hay algo mágico en eso. No te quedes con tu conocimiento, con lo que sabes. No te des miedo. Suéltalo, enséñalo a todo mundo. Entre más gente le puedas enseñar, mucho mejor. Este programa que hacemos, mire, esto no trae
no tiene otro sentido más que poderles informar a cientos y a miles de personas que les llega la información. Eso es lo que queremos verdaderamente, aportar un granito de arena, ¿sí? Con el tema de la industria inmobiliaria, que es lo que manejamos nosotros, y que con el patrocinio de CREA, Grupo Inmobiliario, esta información pueda llegar a cientos, a miles de personas, para que muchas personas que tienen dudas, hemos traído abogados, hemos traído financieros, que aprendan, que despejen dudas sobre cosas que para ellos pueden ser muy básicas, pero a la hora de ir a hacer un negocio, wow, yo no sabía que esto era así, yo no sabía que se puede hacer así o que este negocio lo puedo hacer de tal manera. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, enseñarle a las personas. Y entonces no les dé miedo, como dice Eider, soltar esa información al mundo entero. Eider, eh, ¿cómo ves el negocio de los bienes raíces ahora que empezamos a salir de esta pandemia? ¿Cómo has visto esa evolución? Un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial. Leía por ahí que El Tiempo publicó el crecimiento, el impacto que tuvo en Colombia los bienes raíces. Es una industria que primero genera mucho valor, ¿sí? Y ese generar valor, ¿sí? Va agarrado de generar crecimiento, ¿sí? En los países, no únicamente en Colombia, en los países. Leía por ahí que Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín están disparados en las ventas de inmuebles. Es una industria que no va a parar. Esto siempre va en crecimiento, ¿sí? Por eso es tan exigente. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Así es. En el primer trimestre de este año se incrementaron en un 25% las ventas de inmuebles a nivel rural, lo que fueron fincas, veredas, casas de campo, se incrementó demasiado. Es un negocio que ha venido creciendo y desde la experiencia yo se lo digo, es un negocio que cogió mucha fuerza, la gente está comprando propiedades bastante. Muchas veces uno dice, sí, estamos en pandemia y hay gente que dice uno, no hay. No, sí hay y la gente está comprando, la gente está invirtiendo y no es un secreto que es una de las mejores inversiones que puede hacer una persona, porque ahí siempre va a estar su plata. Cuando compra un apartamento, una casa, una bodega, ahí siempre va a tener su plata. Entonces, la gente se ha lanzado a comprar a las afueras de las ciudades. Se incrementó en un 25% solamente en el primer trimestre. Eider, ¿a ti qué te dejó, qué te enseñó esta pandemia? Me enseñó a valorar el tiempo, a valorar el tiempo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿sí? A veces nosotros por nuestra cultura, por algunas creencias que tenemos, eh, nos gusta aplazar, aplazar y aplazar y aplazar, ¿sí? Y el tiempo no es de nosotros, pero si tenemos la oportunidad de disfrutar una hora, hay que hacer lo que tengamos que hacer con ese deseo ardiente. La pandemia me dejó un aprendizaje muy claro, a valorar el tiempo. El tiempo de nosotros vale oro. El tiempo no se compra en los supermercados. No conozco el supermercado, no conozco la empresa que venda tiempo, no la conozco, ¿sí? Entonces, yo creo que fui muy coherente con valorar el tiempo, ¿sí? Si me voy a quedar una hora aquí en la casa, ¿qué voy a hacer en esa hora? Ah, voy a leerme un libro, sí, estoy aprovechando el tiempo. Ah, pero voy a verme una novela. Perdiste una hora, ¿sí? Perdiste una hora. Yo creo que el tiempo es un tesoro en este momento. Así es. Eider, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera, después de escucharte y después de lo que hiciste, que te soy franco, es muy admirable? No cualquiera toma la decisión de quemar los botes
de lo que tú hiciste, de soltar un trabajo y en plena pandemia, de tener algo fijo, ¿qué consejo le darías tú a una persona que diga, yo quiero incursionar en la industria de los bienes raíces? ¿Qué le aconsejarías? Primero, que crea 100% en él, ¿sí? Tiene que creer 100% en él. Segundo, la perseverancia. Aquí se siembra para luego cosechar. No se siembra hoy para ir mañana a cosechar, no. Esto es de un proceso. Y tercero, si tiene que quemar los botes, pues a veces a nosotros como seres humanos nos da mucho temor dejar lo que tenemos porque nos da miedo enfrentarnos a lo que el universo nos va a entregar. Y a veces lo que el universo nos va a entregar a nosotros no tiene precio por lo que estamos dejando, ¿sí? Entonces, mi consejo es, si quiere empezar en esta carrera, que esto es hermosísimo, esto es bellísimo, aquí hay que gozarse el proceso, hay que aceptarlos, no, hay que, mejor dicho, esto es de todo, a mí me encanta esto, tiene que ser perseverante y coherente con la decisión que va a tomar, porque vuelvo y repito, son muchos los llamados, pero pocos los que quedan en esta industria, porque es exigente y tenemos que estar no al 100, sino al 10.000 por 1.000. Excelente, Eider. Sí, lo que tú dices es cierto. Mire que a mí me ha pasado, yo soy muy comprometido y me gozo el proceso, como tú dices, disfruto cada vez que salgo a captar una propiedad, cada vez que salgo a presentar una propiedad, me lo disfruto. Cada vez que voy a hacer una promesa de compraventa, cada vez que llego a la notaría con las personas, wow, pero es ver la cara de felicidad de la persona que está comprando, es ver la satisfacción de la persona que está vendiendo, que le pudimos colaborar porque por alguna situación tuvo que vender su inmueble, ¿cierto? Y de verdad que, mire, en los últimos meses he tenido varias invitaciones a almorzar y me siento feliz cuando la persona me dice, Helber, quiero que estés con nosotros en la inauguración de la nueva casa. Yo me siento feliz porque sé que hice un trabajo bien hecho, sé que estoy haciendo amigos, sé que estoy dando todo de mí y hago feliz a las personas. No estamos vendiendo una casa, no estamos vendiendo una propiedad, estamos cumpliendo sueños de muchas personas y por otro lado estamos ayudando a muchas personas a solucionar su inconveniente que tienen, el cual los llevó a vender esa propiedad. Eider, eh, ¿qué libro que tú le dijeras a alguien, porque nos nombraste dos libros cuando empezaste, qué libro le aconsejarías a las personas que lean y que lo lean una y otra vez? Padre rico, padre pobre, libro que te rompe el termostato, eso te deja con una visión, una luz impresionante. El hombre más rico de Babilonia, el precioso don del servicio, del autor es Iván Mazo Mejía, y Piense y hágase rico. Y el otro libro, ya para cerrar, es Vendes o Vende del Gran Cardona. Es un Ah, libro que, casualmente, véalo, casualmente aquí lo tenemos. no, ese libro es maravilloso. Casualmente aquí lo tenemos, sí, señor. Excelente, Eider. El Eider, tema de ese libro que recomiendo es Amateus versus Profesional. Es estupendo. la diferencia grande que hay, sí, señor. Eider, Eider es agente inmobiliario, un superagente inmobiliario en Cali y Valle del Cauca. Pero Eider, la mentalidad la tiene tan estallada como dice que nos enteramos que Eider ahora en octubre llega a la ciudad de Bogotá. Cuéntenos, Eider, ¿si es así? Sí, la verdad es que recibí una invitación, un llamado, diría yo así, y eso es producto del trabajo que he venido realizando, de la preparación continua.
y del amor que yo siento por esta industria, ¿sí? De verdad que quedé muy sorprendido cuando me extendieron esa invitación, porque prácticamente me están llevando a una de las ciudades de un nivel top y donde pues yo digo, pero ¿qué pasó aquí con esta invitación? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a otra persona? Es porque yo dije, honro esas palabras y esa invitación de esa persona, la verdad que las honro mucho por la confianza y la creabilidad. Y lo único que yo tengo para dar es la bondad de mi servicio y hacer las cosas con perseverancia y con honestidad, porque tenemos que ser responsables en lo que hacemos. Eider, por acá bienvenido. Cuentas con mi total apoyo, con todo el apoyo del equipo. Te vamos a estar esperando y vale, para seguir sirviéndole a muchas personas. Eh, Agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Eider, si una persona quiere contactarse contigo, que quiera hablar contigo, ¿en qué número te puede ubicar? ¿Cómo te puede ubicar? Por favor. 24/7, estoy para el servicio. 301-490-6474. Listo, más despacio. Eso. 301-490-6474. Estoy para servirle. Con Listo, ahí lo preguntar, tenemos. no cobramos. Nosotros cobramos por el trabajo, ¿sí? No por las Excelente. preguntas. Listo, excelente, Eider, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público. Agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy. En 3 días, esta entrevista va a estar en YouTube para las personas que por algún motivo no se pudieron conectar, para que ya la compartan con muchas personas y esperamos que esta entrevista pues haya sido de valor y de interés para ustedes. Eider, agradecerte de verdad tu tiempo, tu conocimiento que estás entregando y de verdad que mil gracias. Agradecerle a Paola Contreras, como siempre, el detrás de cámaras, siempre que está apoyándonos ahí. Paola, mil gracias. A todas las personas que hacen posible este programa, a todo el equipo de CREA Grupo Inmobiliario que siempre está firme con nosotros y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se necesite. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Eider, mil gracias. Paola, mil gracias. Una feliz noche para todos y nos veremos en el próximo programa. Dios los bendiga. Muchas gracias.